OVNIs, los documentos secretos de la NASA. En los últimos 45 años, gente de todos los países ha reportado el avistamiento de objetos voladores no identificados. Las descripciones que de ellos han hecho son llamativamente similares, más si se tiene en cuenta que los testigos viven en lugares totalmente separados entre sí. Desde 1945 a la fecha se han avistado más de 5 millones de ovnis, en su mayoría objetos solitarios, aunque también se incluyen formaciones de 2 o más naves. En algunos casos, se lograron filmaciones de varios minutos de duración. Claro que muchos de estos avistamientos pueden ser explicados como fenómenos naturales, pero un alto porcentaje no. Más aún, cuando entre los testigos se encuentra gente altamente calificada, astronautas, pilotos, científicos, militares e incluso presidentes de los Estados Unidos, como Jimmy Carter, quien aseguró haber visto un ovni. Pero los encuentros con ovnis no comenzaron en 1945. Las pirámides, por ejemplo, revelan las maravillas de nuestro pasado más remoto, de un pasado cósmico, como si hubieran sido realizadas por otra civilización a millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué es lo que existe desde hace miles de años que nos lleva a construir estructuras tan imponentes como estas? Buceando en el pasado, la tradición de los maestros cósmicos ha permanecido grabada en el arte de distintas civilizaciones. Culturas diversas tienen fechas tradicionales que rememoran las visitas de naves espaciales en épocas remotas. Muchos de estos hechos, que revelan la llegada de seres de otros planetas a la Tierra, han sido detallados por el investigador Erich von Däniken. Hemos tenido influencia de visitantes extraterrestres durante muchísimos años y la seguiremos teniendo en el futuro. Influyen sobre personalidades prominentes para que estos, a su vez, cambien la manera de pensar de otras personas. Hay un constante fluir de energía, de pensamientos, de nuevas ideas desde el exterior hacia el interior y desde el interior hacia el exterior. Los antiguos habitantes del Perú, que conformaron una altamente desarrollada civilización, nos han legado una vasta tradición sobre las visitas de seres de otros planetas, documentada en las líneas de Nazca, de las que se sabe que son pistas de aterrizaje para vehículos espaciales. Se han encontrado artefactos increíblemente antiguos, cuya estructura se asemeja asombrosamente a las de las máquinas voladoras de la actualidad. Los indios Hopi de Arizona, Norteamérica, tienen una tradición según la cual hace muchos miles de años su hogar estaba en otro continente,
el cual comenzó a hundirse. Fueron salvados y llevados a su actual territorio por unos extraterrestres llamados Kachinas, que habían llegado desde el espacio exterior. Los Kachinas fueron los maestros de los Hopis, quienes siguen representándolos en esculturas para que las nuevas generaciones los conozcan hasta el día en que regresen. Durante mis investigaciones, estuve con los Hopis y les mostré fotos de las ruinas y grabados mayas de Palenque, en México. Y los más ancianos de la tribu mostraron una enorme excitación. Me dijeron que las reconocían y que esta ciudad había sido construida bajo la guía de los Kachinas. Las pirámides fueron construidas de manera tal que quedaran protegidas de sus posteriores descubridores. La tremenda energía que se concentra en las pirámides puede explicarse. Era necesaria para que las naves interestelares se reaprovisionaran en sus viajes espaciales. Como se sabe, las pirámides son una fuente emisora muy potente de magnetismo. Mientras los misterios acerca de las pirámides perduran aún, nuestros investigadores espaciales se encuentran con un misterio similar al enfocar su atención sobre Marte. Hay pirámides en Marte, muy parecidas a las terrestres, y una cara absolutamente humanoide mirando hacia el cielo marciano. Todos los estudios aportados por la sonda Viking revelan que no son estructuras hechas por la naturaleza. Las lecturas de la Biblia muestran párrafos en donde se describe la visita de seres extraterrestres. Dice que esto ocurrió en una época y que podría volver a ocurrir. Así elevamos nuestros ojos y nuestros oídos al cielo, en la esperanza de hallar algo que nos permita conocer un poco más de nosotros mismos. Las siguientes secuencias fueron tomadas por los astronautas de la misión Apolo 11, quienes afirmaron haber tenido varios encuentros con ovnis. Estos testimonios se revelan por primera vez al público en esta oportunidad, después de haber sido guardados en absoluto secreto durante décadas por la NASA. El 3 de junio de 1966, el astronauta James McTivitt tomó esta foto de un objeto cilíndrico. Frank Worden, en la misión Gemini 7, fotografió a estos dos objetos. El 20 de febrero de 1962, en la misión Mercurio 1, John Glenn tomó esta foto de dos ovnis muy brillantes. Pete Conrad, desde la Géminis 11, fotografió el 15 de noviembre de 1966 a estos objetos que volaron largo tiempo al costado de su nave. Esta filmación posterior de McTivitt muestra las habilidades acrobáticas de un extraño objeto. Los astronautas se encontraron tan regularmente con ovnis que se convirtieron en parte de su vida diaria. Pero debido a las restricciones impuestas por la NASA, tenían prohibido hablar de ellas en público. El ex astronauta Brian O'Leary, actual profesor de física y astronomía de la Universidad de Princeton, fue el primero en romper el silencio. Dijo que a la luz de su experiencia y de acuerdo con las investigaciones realizadas en el espacio, se debería tomar al fenómeno ovni y a las inteligencias de otros mundos como algo que forma parte de nuestra realidad, por increíble que parezca. En julio de 1969, Neil Armstrong fotografió a estos dos ovnis en las cercanías de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo 11, los primeros humanos en pisar la Luna y caminar por ella,
filmaron los objetos, los reportaron a su base en Houston e incluso destacaron que los habían acompañado durante todo el viaje. Durante las caminatas de los astronautas en la Luna, un gigantesco ovni osciló sobre sus cabezas. Mientras el módulo orbitaba nuestro satélite, otro objeto permaneció en sus cercanías durante un tiempo considerable. Este ovni fue visto exactamente sobre la zona del alunizaje. Este objeto, con forma de cigarro, fue fotografiado desde el módulo orbital. Mientras duró el viaje a la Luna, los astronautas reportaron que una gran cantidad de ovnis los escoltaban. Una vez en la Luna, los astronautas siguieron viendo a los ovnis, pero a mayor distancia. Eran conscientes de que cada paso de la misión Apolo 11 estaba siendo atentamente observada. I was strolling on the moon one day in a very, very month of December. May's the month. That's right. May is the year of the month. When much to my surprise, there was the ice. All right, let's get this. Yeah, we liked it for a while. Yeah, we sure did. En el más completo silencio del espacio, en lo más profundo del vacío estelar, como los mismos astronautas lo han dicho, las preguntas surgen solas. ¿Dónde está mi lugar? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi futuro? En el corazón de este milagro de la existencia, los científicos comenzaron a descubrir otras dimensiones, universos paralelos. Eso significa que en el espacio que ocupa nuestro sistema solar, otro sistema solar podría existir ocupando una dimensión diferente en el tiempo. Y cualquier cosa que pase en esta dimensión tendrá influencia directa en la otra. Según testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros cercanos del tercer tipo, la explicación de los extraterrestres a este fenómeno es la siguiente. No es tan difícil entender el sistema de los viajes interestelares. El movimiento desde el tiempo hacia el espacio es una consecuencia natural del adelanto tecnológico. La existencia de universos paralelos coexistiendo en el mismo espacio, pero en diferentes tiempos, es algo que ustedes necesitarán años para comprender. Nuestros vehículos se mueven de dimensión a dimensión. Esta acción da la impresión
de que aparecemos o desaparecemos imprevistamente en el espacio. La velocidad no tiene nada que ver en los viajes interestelares. El movimiento está dado por el intercambio molecular. Cuando venimos de otra dimensión, cambiamos nuestro estado material y nos hacemos visibles para ustedes. Lo hacemos así para que los seres humanos tomen lenta conciencia de que no están solos. Ustedes ven nuestras naves en su atmósfera, pero ellas vienen de naves muchísimo más grandes que orbitan alrededor de la Tierra. Las naves madre raramente entran en nuestra atmósfera. En 1980, en Alemania, se filmó una de estas raras apariciones. Los testigos del avistamiento aseguraron haber visto salir 3 pequeñas naves de su interior. El ovni madre medía más de 30 metros de largo. El 3 de junio de 1967, en Rhode Island, en los alrededores de Nueva York, un grupo de policías filmó otra nave madre con forma de cigarro. El 14 de febrero de 1968, el piloto de un avión japonés tomó esta foto a 2.500 metros de altura. Muy posiblemente la misma nave fue fotografiada en Texas, Estados Unidos, 10 días después. Esta es una de las primeras filmaciones de ovnis. El movimiento hacia los lados no respeta la ley de gravedad. El 15 de abril de 1966, un helicóptero de la aviación naval norteamericana, piloteado por el teniente Louis Hampson, tomó esta filmación sobre California. Quizás un enigma aún más profundo que saber de dónde provienen es descubrir cómo se desplazan, cuál es su fuente de energía. El doctor Thomas Burden, profesor de astrofísica de la Universidad de California, lo explica así. Estos objetos vuelan en lo que se llama libre energía. La obtienen del cosmos y se desplazan en ella. Cualquier persona podría hacer lo mismo con su barco, con su automóvil. Todas las máquinas podrían funcionar con la energía libre. Usted se preguntará ahora por qué no se avanza en este tema. La respuesta es muy simple. ¿Cree que las compañías petroleras, carboníferas, atómicas y todas las demás lo permitirían? Jamás. Nicolás Tesla fue el hombre que descubrió la transmisión práctica de la energía eléctrica. Si no hubiera sido por él, las ciudades aún estarían a oscuras, pero Tesla fue mucho más allá. Descubrió un fenómeno extraño al que denominó ondas mágicas que permitiría obtener una fuente de energía muy barata y no contaminante. Hoy existen más de 1 millar de tratados científicos que lo avalan. Es que el universo está lleno de energía. Solo necesitamos un proceso para conseguirla. Pero vivimos en el sistema cerrado de la antigua física y de los intereses de las grandes corporaciones de la energía. Por eso ellos se aterran frente a los ovnis. Por eso dicen que se trata de una fantasía. Todos los años, fotos y filmaciones de ovnis son tomadas por gente en todo el mundo y son evidencia de que los extraterrestres nos visitan. Esta foto fue tomada en 1978 en Brasil. Esta en 1975 en Suiza. Otros testigos suizos lograron esta fotografía en 1976. 1971 en Austria. 1987 en Canadá. 1977 en Alemania. En Colombia, 1971. 1980 en los Estados Unidos. ...1975 en Suiza...
En Dinamarca, este ovni con forma de medusa en 1974. 1977, Uruguay. 1974, en Indonesia. 1978, en Barcelona. La tecnología avanzó rápidamente en los últimos años, pero en algunos lugares secretos se ocultan a la opinión pública algunos importantes avances. Desde una de estas bases provino el cazabombarderos Stealth. Esta futurística nave tiene la habilidad de volar a velocidades supersónicas sin ser detectada por los radares. Los conocimientos utilizados en su producción representaron un gran salto en la tecnología convencional. En el Área 51, una base de pruebas norteamericana super secreta, ubicada en el desierto de Nevada, se ven regularmente extrañas y brillantes luces realizando acrobacias que están más allá de las posibilidades de cualquier avión. ¿Puede ser este otro ejemplo de otra secreta y avanzada tecnología? El físico Bob Lazar, hoy investigador de la Universidad de Princeton, trabajó en la división Proyectos Especiales del Área 51. Y aquí revela todo lo que vio. En la base Área 51 tienen en su poder objetos espaciales extraterrestres que se han estrellado contra la Tierra. Han logrado, después de muchos años de investigaciones, reparar algunas y las analizan volándolas. Estas naves producen su propio campo gravitacional y mientras que la Tierra atrae a la materia, ellas producen el mismo campo pero fuera de fase y se repele a sí mismo. Sus efectos son prácticamente mágicos. Es algo que está mucho más allá de nuestro nivel de tecnología. Los misterios se diluyen en este último tramo del siglo XX. Este tiempo nos posibilitó explorar nuevos mundos, saber de qué estábamos hechos los humanos en nuestro interior. ¿Podríamos pensar arrogantemente que estamos solos en el universo? ¿Podríamos todavía creer que los humanos somos el modelo exclusivo de la creación en medio del espacio infinito? ¿Podríamos afirmar aún hoy que somos la única fórmula de vida posible después de 14.000 millones de años de evolución biológica? El sentido común, la alta matemática, las teorías de física cuántica, los máximos pensadores y documentos fílmicos como este video tienden a espantar la hipótesis egocéntrica de que los humanos, estas máquinas moleculares complejas e ingeniosas, seamos la única forma de vida en un universo que consta de por lo menos 100.000 millones de galaxias. Este siglo, como ningún otro, nos permitió diluir infinidad de misterios. Exploramos nuevos mundos. Supimos cuál era la molécula esencial que nos da la vida. Dominamos la materia al manejar el átomo y asistimos al milagro de las comunicaciones entre nosotros y con la expectativa de poder tenerlas con seres extraterrestres. Ya es parte de la realidad casi todo aquello que comenzó como argumento de ciencia ficción. La vida extraterrestre, lo que hace casi 50 años empezó siendo un tema novelesco, puede decirse ahora que se aborda en altos niveles científicos.
Por tratar de contactarnos con otros mundos, se gastan millones de dólares en proyectos de radioastronomía. Los ovnis y la ciencia son elementos perfectamente compatibles en este último tramo del siglo XX. El desafío por investigar está en marcha. Saber más del espacio exterior significa saber más de nosotros mismos. Por eso hoy, como desde los tiempos del primer hombre sobre la tierra, miramos hacia el cielo. Anticipo de la segunda parte del video OVNIS con nuevos y exclusivos documentos. Imágenes únicas de aviones perseguidos por ovnis. Testimonios directos de pilotos civiles y militares. Filmación nunca exhibida. El ovni que sobrevoló la Plaza Roja de Moscú. Los tripulantes de los ovnis estrellados en Sudáfrica y los Estados Unidos ¿eran extraterrestres? OVNIS, documentos finales, pruebas de vida extraterrestre. El cielo, la frontera que nos separa del infinito, ha sido desde siempre el escenario de misteriosas apariciones. Nunca como en la última mitad de este siglo, el hombre había podido reunir tantos elementos para poder analizar y comprender el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Hoy, los ovnis han dejado de pertenecer a la imaginación de los escritores de ciencia ficción. Por su real trascendencia y significación, el tema abandonó los archivos más reservados de las grandes potencias militares para ser tratado por los más calificados investigadores de todo el mundo. En esta secuencia fotográfica se ven gigantescos objetos de más de 30 metros de largo. Hoy la ciencia sabe que se trata de naves madre, un equivalente aéreo de nuestros portaaviones. Los ovnis más pequeños son transportados hasta nosotros por estas naves nodrizas. Desde el módulo orbital de la Apolo 11, el astronauta Michael Collins filmó a uno de estos objetos en una posición cercana a la Luna. También pudo fotografiar este gigantesco ovni con forma de cigarro entre su órbita y la superficie lunar. Miles de fotos y filmaciones son rigurosamente analizadas usando las técnicas más modernas de procesamiento de imágenes. Un análisis termográfico de este ovni fotografiado en 1984 demostró que la misma nave había volado sobre Texas 30 años antes. En 1946 se tomó esta
la primera filmación conocida de un ovni en movimiento. Fue realizada por George Adamski, un astrónomo de California. Con un telescopio de 6 pulgadas y una cámara de 8 milímetros, Adamski realizó una serie de filmaciones y fotografías que se transformaron en valiosos testimonios gráficos de la visita de ovnis. En 1947, el investigador fotografió este gigantesco ovni tubular rodeado por veloces y luminosas naves menores. Hoy sabemos que se trataba de una gran nave madre, transporte de ovnis más pequeños capaces de volar a nivel de la baja atmósfera terrestre. Las filmaciones de objetos voladores no identificados fueron haciéndose cada vez más numerosas y reveladoras a medida que el hombre avanzaba en la conquista del aire y del espacio. Hace más de 50 años que pilotos civiles y militares de todo el mundo reportan continuos encuentros con ovnis. El 19 de septiembre de 1979, este ovni escoltó a un avión militar sobre Alemania. En California, otro objeto persiguió a un bombardero norteamericano. En 1966, una escuadra de la Fuerza Aérea Norteamericana sobrevolaba Utah. Desde una de las naves, el capitán Rex Williams fotografió este objeto a 6.600 metros de altura. Esta foto fue obtenida por un avión caza venezolano. En junio de 1976, un equipo de la televisión francesa filmaba el vuelo de un avión Concorde cuando de pronto apareció un pequeño ovni que empezó a maniobrar velozmente alrededor de la nave. El desplazamiento del objeto no dejaba ningún lugar a duda. Sus movimientos obedecían a alguna forma de conducción inteligente. Luego de unos instantes, el ovni se alejó tan repentinamente como había aparecido. Tripulantes y pasajeros de ambos aviones fueron testigos de este avistamiento. Una de las filmaciones más impresionantes de un ovni fue tomada desde un vuelo comercial por el norteamericano Jim Oldfield. A una altura de 3.000 metros, volando sobre Inglaterra, puede verse nítidamente a la nave realizando movimientos que escapan por completo a nuestra comprensión antes de alejarse a una velocidad extraordinaria. El 14 de abril de 1977, un avión suizo de pasajeros tuvo un encuentro cercano con un ovni. El capitán Hans Schmid, comandante de la nave, relata lo que vio. Se trataba de un objeto detenido a 5 kilómetros delante del avión. Brillaba mucho. Después de un minuto empezó a maniobrar. Primero lentamente y luego aceleró hasta que de pronto pareció esfumarse. Otro piloto de la misma línea, el capitán Doug Stoll, vivió una experiencia similar. El 4 de enero de 1978, una luz empezó a moverse por delante y por atrás de nuestro avión. El encargado del radar me informó que el objeto se desplazaba a 5 veces la velocidad del sonido. Todos los pilotos que han hecho contacto con un ovni deben confeccionar un minucioso informe de carácter confidencial sobre el episodio. El 2 de julio de 1947, Bill Brazel, un granjero de Nuevo México, halló una nave en forma de disco. Estaba completamente destruida. Entre los restos esparcidos en la zona del hallazgo había 4 extraños cadáveres humanoides. Cada una de las partes de la nave y sus ocupantes fueron trasladados a la base aérea de Wright-Patterson y de allí a diferentes laboratorios secretos. Estas imágenes muestran el cuerpo de uno de los tripulantes del extraño objeto que cayó en Nuevo México.
La decisión de poner fin a un secreto ya imposible de mantener permitió que estas fotografías, tomadas en alguna instalación militar de los Estados Unidos, vean la luz por primera vez. El mundo actual, que parece haberse alejado definitivamente del peligro de una guerra total, se encuentra ahora mucho más preparado para conocer estos hechos que aquel convulsionado planeta de 1947. Uno de los principales estudiosos del fenómeno ovni es el coronel Hans Peterson de la Fuerza Aérea Norteamericana. En 1955 me informaron que el radar señalaba la presencia de un grupo de veloces objetos voladores. No se parecían a nada que hubiésemos visto antes. Como avanzaban en nuestra dirección, salimos a interceptarlos con una escuadra de 4 jets. Según las lecturas, se trataba de 12 naves circulares que se movían a una velocidad inconcebible de 18.000 kilómetros por hora. De alguna manera nos escuchaban y comprendían. Cuando yo transmitía la información de radar a los otros aviones, los objetos desaparecían. A menos de un segundo de dar la información, ya no estaban allí. Cuando el radar mostraba 5 y yo lo comentaba, inmediatamente quedaba uno que luego desaparecía. Las lecturas de los radares eran asombrosas. Los objetos no nos dejaban ninguna posibilidad de acercarnos a ellos. De pronto teníamos 12. De pronto ninguno. Marchaban por delante y repentinamente aparecían detrás. Parecía un insólito juego de escondidas. Estábamos rodeados por naves de un increíble poder de maniobra que aceleraban y frenaban de una manera imposible de soportar por cualquier ser humano. En ningún momento pudimos verlos, pero estaban allí, a izquierda y a derecha. Luego de 20 o 25 minutos, todos desaparecieron de nuestras pantallas. La capacidad de movimiento de los ovnis desafía todas las leyes de la física terrestre. Sus maniobras a una velocidad que supera docenas de veces al más veloz de nuestros aviones hicieron fracasar cualquier intento de perseguirlos, excepto en una ocasión. Desierto de Kalahari, en África. Un documento militar de la Fuerza Aérea de Sudáfrica revela que el 7 de mayo de 1989 una extraña nave entró en el espacio aéreo de ese país. Debido a que la nave no respondió a las comunicaciones, se ordenó a un avión caza que la atacara con un cañón láser experimental. El ovni fue derribado y cayó en el desierto, causando un cráter de 130 metros de diámetro y 12 de profundidad. El mayor Anthony Dodd de la Fuerza Aérea Sudafricana es el principal investigador del episodio. Después de recobrar la nave, esta fue llevada a una base secreta de la Fuerza Aérea. Dentro del ovni se encontraron 2 cuerpos de apariencia humanoide. El informe oficial del caso lleva el nombre clave de Diamante Plateado. En él, las autoridades militares describen minuciosamente la nave y los extraños jeroglíficos hallados en su interior. Una forma de comunicación escrita que hasta el día de hoy no pudo ser interpretada. También se habla de los tripulantes. Carecen por completo de pelo y poseen una cabeza desproporcionadamente grande. Sus ojos son grandes, desplazados a los costados de la cara. La nariz es pequeña, la boca muy chica y no tiene labios. No se observan orejas. Los brazos son largos y delgados al igual que el cuello. Las piernas son cortas. Todos estos documentos, la nave y sus tripulantes fueron llevados a los Estados Unidos a la base Wright-Patterson, la misma que recibió 42 años antes al ovni hallado en Nuevo México. Mientras tanto, nuestros visitantes continuaban apareciendo ante la vista de miles de testigos. Estados Unidos, 1964. Canadá,
1979. Japón, 1977. El análisis de estas imágenes permitió comprobar que estos ovnis son capaces de mimetizarse con las nubes. Perú, 1970. Ecuador, 1971. Brasil, en 1982. Un ovni similar en Alemania en 1983. Mediante el procesamiento de la imagen se ve la posible estructura impulsora de la nave. Egipto, 1990. Esta nave es del mismo tipo que la observada en Brasil 8 años antes. Francia, 1988. Suiza, 1975. Brasil, 1988. Portugal, 1991. 1989, Sudáfrica. Miles de objetos voladores no identificados son fotografiados y filmados año tras año. Hoy, los históricos cambios políticos y sociales producidos en lo que antes era la Unión Soviética también hicieron posible obtener imágenes nunca exhibidas de ovnis detrás de la cortina de hierro. Durante un acto público en la Plaza Roja de Moscú, una multitud fue testigo de la aparición de un ovni. Por poco más de 4 minutos, la nave permaneció casi inmóvil a una altura de 6.000 metros y pudo ser captada desde diversos ángulos por las cámaras de la televisión rusa. Esta formación de 3 ovnis fue filmada en Rusia en marzo de 1990. Durante ese mes, numerosos grupos de idénticas características fueron vistos sobre distintas regiones de Europa. El 4 de marzo de 1990, un gigantesco ovni con forma de cigarro fue filmado sobre Kaluga, al sur de Moscú. Según distintos investigadores, se trataba de una nave nodriza. Hace 20 años, Marina Popovich era astronauta y piloto de la Fuerza Aérea Soviética. Hoy es la astrofísica que encabeza la investigación sobre ovnis en su país. Desde que iniciamos los vuelos orbitales, hemos observado objetos voladores de origen desconocido cerca de nuestro planeta. Los avistamientos se hicieron cada vez más frecuentes, pero las autoridades nunca realizaron una investigación oficial sobre el tema. Como piloto de avión caza, participé en la intercepción de 3 objetos que aparecieron en todas las pantallas de radar. Según nuestras lecturas, se movían a una velocidad de 17.000 kilómetros por hora. Eso era algo que no podíamos concebir. Nunca pudimos verlos. Al alcanzar la posición, desaparecieron de los radares. ¿Para qué nos visitan? ¿Se trata solamente de viajes de exploración similares a nuestras misiones a la Luna? ¿O es que intentan comunicarnos algo? Un mensaje para ser entregado en mano a nuestra raza, proveniente de seres mucho más evolucionados que nosotros. Quizás un llamado de atención sobre nuestro futuro frente al punto crítico que alcanzó nuestra civilización. El desarrollo de nuestra tecnología apunta a un fin cada vez más destructivo. Sus 4 objetivos fundamentales son
hacer las cosas pequeñas más pequeñas, las cosas baratas más baratas, las cosas destructivas más destructivas, y las cosas fáciles más fáciles. Llegará un momento en que las armas serán tan destructivas que una sola podrá destruir el mundo, tan baratas que millones podrán comprarlas. Podrían estar en manos de cualquier loco que tuviese $2,000 en los bolsillos. Tal vez ellos lo sepan y quieran sacarnos de un camino que puede terminar con la desaparición de la especie humana del universo. Los hombres que están a punto de encontrarse con el nuevo siglo serán los encargados de interpretar el mensaje como mejor les parezca. Desde 1945, miles de fotografías y filmaciones de objetos voladores no identificados fueron ocultadas al público por las autoridades norteamericanas. Se desacreditaba el relato de los testigos y siempre se negó tener cualquier evidencia sobre el tema. Había sido establecido un riguroso código de silencio para preservar el mayor secreto de la historia. El 20 de julio de 1952, una formación de ovnis apareció sobre Nueva York. En segundos llegaron a Washington y sobrevolaron durante varios minutos el Capitolio. Fueron vistos por miles de personas. En ese mismo momento, los radares del Pentágono mostraban la misteriosa aparición. Iba a resultar muy difícil seguir negando una realidad que los altos oficiales militares conocían desde la caída del ovni en Nuevo México. Esos puntos en el radar no eran originados por ningún objeto volador creado por el hombre, y ellos lo sabían. El jefe de inteligencia militar, el general John Sanford, dio un comunicado a la población. Estas apariciones no están relacionadas con ningún proyecto secreto que se esté desarrollando en los Estados Unidos. Sin embargo, él y el resto de las autoridades militares de ese país sabían que la aparición masiva de ovnis sobre Norteamérica se inició luego de las primeras detonaciones nucleares en la década del 40. Había empezado la era atómica. La radioactividad era una nueva forma de energía que podría acabar con la vida en el planeta. El nuevo curso tomado por la humanidad estaba siendo atentamente vigilado desde el espacio. Cuando en 1947 se produjo el accidente en Nuevo México, se puso en marcha una campaña destinada a distraer la atención del público que no debería conocer ningún detalle del histórico hallazgo. El propio presidente Harry Truman fue el encargado de dar todas las órdenes relacionadas con el destino de la nave y sus ocupantes. Recibía en forma directa los resultados de cada una de las investigaciones. Truman organizó un equipo científico especialmente preparado para ocuparse de otros episodios similares que pudiesen ocurrir. Además, creó al Majestic 12, un grupo encargado de encubrir toda la información sobre ovnis, considerada desde entonces un secreto de Estado. Pero los avistamientos de ovnis entre 1945 y 1950 eran cada vez más numerosos. Al gobierno norteamericano se le hacía casi imposible evitar cualquier referencia sobre el tema. Por ello decidió crear el proyecto Libro Azul, un reporte donde todos los testimonios y las fotografías eran justificados como fenómenos naturales o sencillamente como un fraude. Con esto se consiguió mantener al público alejado de la verdad. Hoy, la tecnología hallada a bordo de las naves accidentadas
ha permitido que importantes científicos, como el Dr. John Hutchinson, puedan experimentar con generadores de antigravedad, que están dejando de ser complicadas abstracciones matemáticas para transformarse en una increíble realidad. Por desborde de datos y por contundencia de pruebas, no podemos sino aceptar la evidencia. Los ovnis conviven con nosotros en este tramo final del siglo XX. La pregunta es, ¿por qué no hacen contacto con mayor frecuencia? Carl Sagan puede atinar una respuesta. Llegar a la Tierra en persona y masivamente no es el medio más adecuado para civilizaciones inteligentes y dotadas con alta tecnología. Podría decirse entonces que el primer paso, dejarse ver a través de sus naves, estuvo hecho. Que el segundo, dejarse ver en persona, se encuentra en pleno desarrollo. Y que estamos frente a la puerta de una tercera fase. Mientras tanto, y tal vez preparados para ello, los astrónomos más escépticos ya han puesto el hombro en los proyectos radioastronómicos que buscan denodadamente provocar una comunicación más fluida y que de hecho legitima la ciencia de la búsqueda de extraterrestres. ¿Y ahora qué vendrá? Nos preguntamos. ¿Dónde está el próximo límite y cómo trasponerlo? ¿Qué hay más allá del horizonte? Con razón breve y misterio profundo es lo mismo que se preguntó adentro de una cueva el primer hombre hace 10.000 años. ¿Y qué hay más allá de los mares? Fue lo que se preguntó el hombre de hace 500 años. ¿Y qué hay más allá de nuestro planeta? Nos preguntamos hace unos 30 años. Y más allá de ese más allá, aún con alta tecnología, la razón continúa siendo breve y el misterio profundo ante lo desconocido. El universo espera que la chispa de la inteligencia humana haga contacto en medio de la inmensidad y una vez más, como siempre y desde siempre, pueda hacerse la luz. Muestran párrafos en donde se describe la visita de seres extraterrestres. Dice que esto ocurrió en una época y que podría volver a ocurrir. Así elevamos nuestros ojos y nuestros oídos al cielo, en la esperanza de hallar algo que nos permita conocer un poco más de nosotros mismos. Las siguientes secuencias fueron tomadas por los astronautas de la misión Apolo 11, quienes afirmaron haber tenido varios encuentros con ovnis. Estos testimonios se revelan por primera vez al público en esta oportunidad, después de haber sido guardados en absoluto secreto durante décadas por la NASA. El 3 de junio de 1966, el astronauta James McTivitt tomó esta foto de un objeto cilíndrico. Frank Worden, en la misión Gemini 7, fotografió a estos dos objetos.
El 20 de febrero de 1962, en la misión Mercurio 1, John Glenn tomó esta foto de dos ovnis muy brillantes. Pete Conrad, desde la Géminis 11, fotografió el 15 de noviembre de 1966 a estos objetos que volaron largo tiempo al costado de su nave. Esta filmación posterior de McDivitt muestra las habilidades acrobáticas de un extraño objeto, explicados como fenómenos naturales, pero un alto porcentaje no. Más aún, cuando entre los testigos se encuentra gente altamente calificada, astronautas, pilotos, científicos, militares e incluso presidentes de los Estados Unidos, como Jimmy Carter, quien aseguró haber visto un ovni. No comenzaron en 1945. Las pirámides, por ejemplo, revelan las maravillas de nuestro pasado más remoto, de un pasado cósmico, como si hubieran sido realizadas por otra civilización a millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué es lo que existe desde hace miles de años que nos lleva a construir estructuras tan imponentes como estas? Buceando en el pasado, la tradición de los maestros cósmicos ha permanecido grabada en el arte de distintas civilizaciones. Culturas diversas tienen fechas tradicionales que rememoran las visitas de naves espaciales en épocas remotas. Muchos de estos hechos, que revelan la llegada de seres de otros planetas a la Tierra, han sido detallados por el investigador Erich von Däniken. Hemos tenido influencia de visitantes extraterrestres durante muchísimos años, y la seguiremos teniendo en el futuro. Influyen sobre personalidades prominentes para... OVNIs, los documentos secretos de la NASA. En los últimos 45 años, gente de todos los países ha reportado el avistamiento de objetos voladores no identificados. Las descripciones que de ellos han hecho son llamativamente similares, más si se tiene en cuenta que los testigos viven en lugares totalmente separados entre sí. Desde 1945 a la fecha se han avistado más de 5 millones de ovnis, en su mayoría objetos solitarios, aunque también se incluyen formaciones de 2 o más naves. En algunos casos, se lograron filmaciones de varios minutos de duración. Claro que muchos de estos avistamientos pueden ser... que estos, a su vez, cambien la manera de pensar de otras personas. Hay un constante fluir de energía, de pensamientos, de nuevas ideas desde el exterior hacia el interior y desde el interior hacia el exterior. Los antiguos habitantes del Perú, que conformaron una altamente desarrollada civilización, nos han legado una vasta tradición sobre las visitas de seres de otros planetas, documentada en las líneas de Nazca, de las que se sabe que son pistas de aterrizaje para vehículos espaciales. Se han encontrado artefactos increíblemente antiguos, cuya estructura
se asemeja asombrosamente a las de las máquinas voladoras de la actualidad. Los indios Hopi de Arizona, Norteamérica, tienen una tradición según la cual hace muchos miles de años su hogar estaba en otro continente, el cual comenzó a hundirse. Fueron salvados y llevados a su actual territorio por unos extraterrestres llamados Kachinas, que habían llegado desde el espacio exterior. Los Kachinas fueron los maestros de los Hopis, quienes siguen representándolos en esculturas para que las nuevas generaciones los conozcan hasta el día en que regresen. Durante mis investigaciones, estuve con los Hopis y les mostré fotos de las ruinas y grabados mayas de Palenque, en México. Y los más ancianos de la tribu mostraron una enorme excitación. Me dijeron que las reconocían y que esta ciudad había sido construida bajo la guía de los Kachinas. Las pirámides fueron construidas de manera tal que quedaran protegidas de sus posteriores descubridores. La tremenda energía que se concentra en las pirámides puede explicarse, era necesaria para que las naves interestelares se reaprovisionaran en sus viajes espaciales. Como se sabe, las pirámides son una fuente emisora muy potente de magnetismo. Mientras los misterios acerca de las pirámides perduran aún, nuestros investigadores espaciales se encuentran con un misterio similar al enfocar su atención sobre Marte. Hay pirámides en Marte, muy parecidas a las terrestres, y una cara absolutamente humanoide mirando hacia el cielo marciano. Todos los estudios aportados por la sonda Viking revelan que no son estructuras hechas por la naturaleza. Las lecturas de la Biblia